Hola amigos, los saludo a mi canal Tellopedia, que como saben es un canal que yo dirijo, mi persona Cristian Tello, y que está orientado justamente a promover, ¿no?, el estudio de la cultura general en nuestro país, ¿no?, tocando temas diversos y en especial la historia del Perú y la historia universal. Bueno, el conocimiento es tan amplio que hemos venido haciendo algunos sorteos de libros entre los suscriptores y hoy vamos a anunciar el nuevo sorteo. Será el tercer sorteo de libros que haremos en una transmisión en vivo el día martes 8 de octubre a las 6 de la tarde. Por favor, apunten bien la hora y la fecha porque ese será el día que vamos a hacer el tercer sorteo. ¿Qué libro vamos a sortear? Hay diversos. Yo tengo por aquí algunos libros de preparación preuniversitaria, como un banco de preguntas de ECO para los jóvenes que están preparándose, ¿no es cierto? De diversas editoriales. Por acá también tenemos otro de ellos. Libro de cultura general. Y en fin, hay una diversa cantidad de libros que se van a ir sorteando, se van a presentar. Hay libros también biográficos, como por ejemplo el libro de Bolognesi hecho por el Fondo Editorial del Congreso. Libros acerca de obras literarias, como por ejemplo, ¿no?, esta obra ilustrada en muy buen formato que es De la Vuelta al Mundo. Como saben que yo soy experto en el tema de Julio Verne, voy a hacer donación de uno de estos libros muy bonitos. En fin, diversos libros de cultura general como estos compendios, y así se van a ir anunciando diversos tipos de libros. Y en especial estamos con un libro, a ver jóvenes, este es el libro que digamos de fondo, y estoy acompañado justamente del profesor de historia Fran Samaniego, a quien saludo cordialmente, y que ha tenido la deferencia de acompañarme a hacer la presentación justamente de las obras que él ha venido divulgando a través de estos años de investigación que tiene por la historia del Perú. Ustedes conocerán, ¿no?, posiblemente este libro de historia del Perú de su autoría, que ha sido muy exitoso, profesor. Justamente él acaba de publicar unos libros nuevos que se van a ahorita a presentar, que son acerca, profesor, de los presidentes del Perú. Los presidentes del Perú, joven. Esta es una publicación novedosa que el profesor le ha dedicado mucho tiempo de investigación y que ahora va a compartir con ustedes. Y bien amigos, como les decía, en este tercer sorteo que se va a realizar el día martes 8 de octubre a las 6 de la tarde, vamos a contar con la participación especial del profesor Fran Samaniego, a quien calurosamente saludo y le doy la bienvenida porque se está integrando, ¿no?, como un miembro más acá dentro de las investigaciones que vamos a hacer próximamente. También, profesor, me comprometo a hacer otros reportajes, posiblemente con su ayuda, dado que usted es especialista en todos los temas de historia. Recordamos que en nuestro canal siempre promovemos la cultura y la historia, y sobre todo tenemos acá el libro del profesor Fran Samaniego, un conocido libro de historia del Perú, que muchos jóvenes de preparación preuniversitaria lo tienen y sigue vendiéndose con éxito. Profesor, después de este libro usted acaba de publicar un nuevo libro, pero lo veo que es en 2 tomos, acerca de los presidentes del Perú. ¿Puede explicarle a la gente que nos ve, a los suscriptores, el contenido de estos libros, de su nueva investigación? Por supuesto, Cristian, muchas gracias por el pase. A continuación les voy a presentar a todos los jóvenes y todas las personas que nos escuchan a través de este canal la nueva obra que acabo de sacar a la luz y que viene en 2 tomos. Se titula Presidentes del Perú, el tomo 1 y, claro, el tomo 2. Bueno, preguntarán de qué trata este texto que, a diferencia de tantos que se han escrito en lo largo de la historiografía peruana, ¿qué novedades tiene? Quien les habla es historiador y también estudió la carrera de educación. En base a eso he preferido hacer un método pedagógico muy interesante para que todos los jóvenes puedan acceder. Para empezar, ustedes van a estar aquí metidos en una clase de historia, porque van a encontrar estudiantes, van a encontrar el profesor dando una clase de la historia de todos los gobiernos a lo largo de los casi 200 años de la vida republicana. Lo interesante de este texto es que los estudiantes interactúan con el profesor, vas a ver muchas preguntas de parte de los estudiantes, el profesor hace los análisis correspondientes. Cada estudiante tiene una personalidad diferente, uno es analítico, otro es crítico, otro es bromista, otro tiene tendencias izquierdistas, otro tiene tendencias de derecha, etcétera, etcétera, y con eso se busca enriquecer un poco más la cultura política de nuestro país y, por supuesto, pensando en el joven universitario que necesita profundizar más en la historia de los gobiernos, debido a que son preguntas que en realidad es muy frecuente que vengan estas preguntas en los exámenes de admisión.
Al mismo tiempo, para que esto sea mucho más dinámico, para que en cada página que estés observando no te vayas a aburrir, porque esto es para que te quedes atrapado en el mundo de nuestra historia republicana, cada página está escrito con reportajes periodísticos. Es decir, va a llegar el momento en que la clase se hace una pausa porque vamos a tener que irnos al flash de último minuto, donde una cámara de televisión va a estar cubriendo, por ejemplo, el golpe de estado de Nicolás de Piérola a Cáceres, y justamente lo vemos en la portada principal del libro, o seguramente un reportero a bordo del Huáscar, donde está narrando minuto a minuto lo que estamos viviendo en el combate de Angamos. Algunos reporteros incluso van a morir en aras de su trabajo, pero al mismo tiempo vamos a volver inmediatamente al salón de clase, donde vamos a hacer el análisis correspondiente. Eso, profesor, disculpe, pero eso es muy interesante, porque el lector generalmente está acostumbrado a leer los libros pues de historia de una manera solamente de exposición de datos, pero veo que tiene todo un formato nuevo, una nueva metodología, que realmente va a ser un éxito, pienso yo, la nueva dinámica con la que está presentando su libro. Además está acompañado no solo del libro de los presidentes, sino su libro de historia del Perú, viene acompañado de una serie de ilustraciones que enriquecen el texto, profesor. Efectivamente, la idea es que los textos estén llenos de imágenes, justamente porque últimamente está viniendo en el sistema DECO, las destrezas cognitivas. Claro, las preguntas DECO famosas de ahora, ¿no? Las preguntas con imágenes, por supuesto, donde se necesita una capacidad de análisis más importante. Y por supuesto, las imágenes que vamos a ver aquí son de diversos archivos donde se tuvo que investigar, diversos textos bibliográficos, historiadores exquisitos en su especialidad, y que tuve el acceso a ellos, y que estos también salen presentes en los dos tomos. Les presento que el primer tomo empieza desde el primer presidente, José de la Ribagüero, y termina en el oncenio de Leguía. Esto fue hasta 1930. El segundo tomo continúa el golpe de estado de Sánchez Cerro a Leguía, y que se va de largo hasta el 2019, hasta el actual gobierno del presidente Vizcarra. Es decir, es un libro muy actualizado. Sí, sí, hasta Vizcarra, imagínense, ¿no? Supongo que también tiene de Alan García y todos los últimos acontecimientos que se produjeron, pero si hablamos del primer tomo, ¿qué acontecimientos serían lo más importante que usted puede rescatar dentro de esta investigación? Eso generalmente pues sería el siglo XIX e inicios del XX, ¿no? Efectivamente, en el siglo XIX vamos a tener la época de los grandes caudillos, el primer militarismo. Vamos a ver, por ejemplo, qué pasó durante la Confederación Pueblo-Boliviana, la era del guano, la época del escándalo de corrupción tan mentado en de la consolidación. De la consolidación de la deuda interna. Lamentablemente el Perú vivirá una crisis económica fuerte y que nos derivó en la Guerra del Pacífico, donde minuto a minuto vamos a estar presente cuando en la guerra que tuvimos aquí en Lima, la batalla de Miraflores, San Juan. No, la Guerra del Pacífico, recuerden que yo he hecho la investigación de Alfonso Ugarte, mucho hablo de Bolognesi en mis videos, y en este libro realmente van a encontrar muchos datos acerca de los principales héroes de la guerra pues con Chile, que fue una de las, digamos, de los episodios, ¿no?, más controvertidos y que tenemos en nuestro país. Más dolorosos y más fuertes que nos ha tocado vivir, y que ustedes lo van a poder vivir al mismo tiempo dentro de un análisis histórico que al mismo tiempo se conjuga con un método pedagógico vivencial y contrafáctico. Contrafáctico es un método usado en la historiografía moderna, es decir, cómo se habría podido entender la historia de todos los gobiernos del Perú si la cámara de televisión o los reporteros hubiesen vivido desde durante el siglo XIX. Por supuesto que la cámara de televisión recién empieza en el siglo XX, pero justamente por eso se llama contrafáctico, volver atrás para ver cómo se habría podido sentir un peruano viviendo, porque la prensa dramatiza las noticias, es algo que también está presente en el texto. O sea, el lector se va a ver involucrado realmente con todos los hechos que va a ir leyendo acerca de la historia de nuestro país, y luego de la guerra con Chile va a venir la reconstrucción nacional y la república aristocrática posteriormente. La república aristocrática, la historia del APRA, la aparición del Partido Socialista con Mariátegui y todo lo que significó los inicios de las luchas obreras, y justamente eso salta al tomo 2, que es la década de los 30, época de Sánchez Cerro, las persecuciones apristas, la terrible muerte que tuvo Sánchez Cerro, que fue asesinado en el campo de Marte, antiguo hipódromo de Santa Beatriz. Claro, eso ya pasando pues la época del oncenio de Leguía, ¿no? Correcto, la historia del oncenio de Leguía, luego vamos a llegar a la década de los 40, la época de los 50, Ochenio de Odría, vamos a ver las persecuciones a los apristas, una época donde tantas haciendas y una democratización que no llegaba, hasta que vamos a llegar
llegar al gobierno de Velasco Alvarado. Uy, esa es la época de los gobiernos militares, también mucha intensidad ahí se vivió en esas décadas en el Perú. Imagínate que vas a ver a Velasco Alvarado por televisión dando el anuncio de la reforma agraria y de las nacionalizaciones que hacía. Es decir, vas a estar involucrado dentro de lo que ocurrió en esa época. Ahí también pasó el escándalo de la página 11, ¿no es cierto? A raíz de ello es que salen los gobiernos militares. El terrible escándalo de la página 11 en el gobierno de Fernando Belaúnde, y luego de la década de los 70, la época de los 80, donde lamentablemente empezó la violencia terrorista, y una época muy fuerte que vamos a tener que recordar. Advierto que hay algunas imágenes bastante fuertes, pero que son necesarias, porque un peruano que no conoce su historia simplemente tiende a olvidarla y la identidad cada vez se hace más débil. Y la investigación ha llegado hasta los últimos presidentes, o sea, es un libro moderno, con datos actualizados, que el profesor Fran Samaniego pues se ha dedicado en todo este tiempo a proporcionarnos a través de esta nueva obra. Profesor, ¿y en dónde podemos encontrar estos nuevos libros que acaba de publicar, profesor? Bueno, para los que están interesados en adquirir la obra y puedan ustedes entrar a la página del Facebook, que es de la página del texto, que se llama fran.eduche. Ahí van a dar pues referencias sobre los lugares de venta, y que pueden ustedes ir al centro de Lima, entre el Jirón Malvas con Alfonso Ugarte, en toda esa zona donde hay librerías de textos preuniversitarios. Ahí está a la venta también. Y por supuesto yo les invito a que entren a la página del Facebook para que puedan hacer algunos pedidos y también puedan recibir algunas consultas personales sobre el texto. Y bueno, yo entiendo que en su libro anterior de Historia del Perú también habla de los presidentes, pero vemos que esta es una obra ya mucho más completa, mucho más dedicada y con una nueva metodología. Efectivamente, el primer texto te habla de toda la historia del Perú y la última parte habla de los gobiernos, pero en esta segunda obra lo que hacemos es un análisis mucho más profundo, detallado, polémico, donde vamos a enriquecer mucho más nuestra cultura, sobre todo para que podamos tener una posición política mucho más objetiva cuando queremos opinar sobre lo que nos rodea en la televisión, los problemas que pasan en el gobierno, los problemas del Estado. Y eso es el objetivo de este libro también, no solo que logres un ingreso a la universidad, sino que tengamos pues una madurez política, que todo joven en aras de ser un ciudadano ya muy maduro y que va a tener que tomar decisiones en el futuro, pues conozca realmente cómo se ha vivido en aras del bicentenario que estamos pensando en celebrar. Pero para los jóvenes que están en preparación académica, tiene una base de datos importante de preguntas de admisión también. Datos, sobre todo análisis, porque recordemos que el sistema DECO es lo que más está pidiendo. Análisis, y qué mejor estar analizando, interpretando, infiriendo, sacando causas, consecuencias, para que se pueda tener una cabalidad toda la información de toda nuestra historia republicana, siglo XIX y siglo XX. Muy bien, entonces jóvenes, ya saben que el profesor Fran Samaniego es autor de este libro de Historia del Perú, muy bueno y recomendado, y que su nueva publicación es acerca de los presidentes del Perú y va en 2 tomos. Varios juegos de esta colección nueva del profesor Samaniego se van a sortear este martes 8 de octubre a las 6 de la tarde, así que no se pierdan la transmisión en vivo. Va a ser emocionante, vamos a sortear muchos libros de cultura, de historia, de literatura, en fin, libros diversos, pero los libros de fondo serán los libros del profesor Fran Samaniego, que cordialmente nos ha cedido, ¿no?, algunos de estos tomos para sortearlo entre los suscriptores del canal Tellopedia. Así que ya se vienen nuevas publicaciones y bueno, estén atentos al día del sorteo y se irán anunciando a los ganadores conforme se programe en el sorteo a los que sigan la transmisión en vivo este martes 8 de octubre a las 6 de la tarde. Muchas gracias, profesor. Así que ya saben, nos vemos en una próxima edición.